No es exagerado afirmar que cualquiera que sea la decisión a la que arribemos, será retomada por los libros de historia de nuestro país. Es cierto que no son pocas las ocasiones en las que a la Suprema Corte le toca estudiar y resolver asuntos de superlativa dificultad y relevancia social. Somos conscientes del peso histórico que conllevará esta discusión. Sabemos el eco e importancia que tendrá cada una de las palabras que aquí pronunciamos. Antes de que iniciara la discusión del proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá para invalidar algunos términos de la reforma al Poder Judicial, estas fueron las palabras de la ministra Norma Piña. Recalcó que este hecho será retomado por los libros de historia y consideró que no son pocas las ocasiones en las que al órgano le toca estudiar y resolver asuntos de superlativa dificultad y relevancia social, que además transforman la realidad de las personas. Y con esto ganó Claudia Sheinbaum. Los ministros de la Suprema Corte desestimaron las acciones de inconstitucionalidad de los partidos de oposición, los que presentaron en contra de la reforma judicial. Si la presidenta lo único que hace es publicar en el diario oficial lo que decide el constituyente. Pues el proyecto se construye. Y cito textualmente, manifiesto, ni indudable. La defensa que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo realizó de la reforma judicial obtuvo un triunfo al salir intacto el decreto tras 7 horas de discusión en el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Los ministros no llegaron a discutir sobre la constitucionalidad o no del proceso electoral extraordinario para nombrar a jueces y magistrados, de la existencia de jueces sin rostro, de la existencia de un tribunal de disciplina judicial y otros temas de la reforma. No se alcanzaron los 8 votos para invalidar los cambios constitucionales que formaron parte del llamado Plan C. Yo me expresé como mencioné que eran 6 votos los necesarios para invalidar según la literalidad del artículo 105 constitucional. Sin embargo, en estas condiciones, en medio del asunto mismo que estamos por votar, no creo que sea correcto entrar al fondo del asunto. Las reglas del juego no se establecen en plena jugada. Con la misma autocontención que guió la elaboración del proyecto, creo que hoy nos corresponde autocontenernos y parar. Es decir, es estéril el estudio de fondo si ya se pronunciaron las señoras ministras Yasmín Esquivel, Ortiz Batres y el ministro Pérez Dayán. El proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá se desestimó cuando no se alcanzaron los 8 votos para invalidarlo, debido a que el ministro Alberto Pérez Dayán se alió al bloque de las ministras Lenia Batres, Lorena Ortiz y Yasmín Esquivel. Los 7 votos no alcanzaban para declarar la invalidez, por lo que la ministra presidenta Norma Lucía Piña Hernández retomó la discusión sobre si se necesitaban solo 6, como lo establece la reforma judicial, lo que generó el rechazo de la ministra Lenia Batres. ¿Van a votar una votación de invalidez constitucional? ¿También? Wow. Hay por cierto, también en vigor la ley orgánica, la reforma a la ley orgánica. Debido a que se habían rebasado las primeras 5 horas de discusión, la ministra presidenta Piña Hernández declaró un receso y continuaron los trabajos a las 16:30 horas del martes. A su regreso, el triunfo de la presidenta Sheinbaum se consumó. Para Imagen, David Vicentello. Miren, en su red social, la presidenta Sheinbaum expresó que la reforma judicial es la defensa por la justicia, la honestidad y la honradez, que estamos en un proceso de transformación que decidió el pueblo mexicano en contra de la corrupción, el nepotismo y los privilegios. Y hubo varios momentos de tensión en el asunto de la reforma judicial. En la discusión, el ministro Alberto Pérez Dayán se manifestó por no estar en favor del proyecto del ministro Alcántara Carrancá. Los del PRI luego salieron a acusarlo de traidor. Con la decisión de Pérez Dayán no se alcanzó la mayoría calificada. Esta fue su explicación. Le voy a decir una cosa, desde siempre, revisando cuáles han sido sus sentencias, la verdad es que Pérez Dayán siempre había votado en consecuencia en este tipo de asuntos.
Que ya también se volvió un asunto político al interior de la Suprema Corte, por supuesto, que no hubo negociación, que no hubo una ventana de verdad en donde se pudiera hablar, negociar y llegar a una salida que fuera mejor, porque le reitero, no porque no lo hayan de alguna forma aprobado en la Suprema Corte de Justicia, es que estoy de acuerdo con la elección de jueces y magistrados, me parece que es grave. La verdad es que esa curva de aprendizaje, ¿no? Para que desde que llega un magistrado, por ejemplo, o un juez, imagínense las cosas tan especializadas como puede ser una quiebra, ¿no? Como puede ser un concurso mercantil, ¿no? De aquí a que aprende todo ese asunto va a pasar mucho tiempo y la vamos a sufrir en la justicia, por eso no estoy de acuerdo, pero de ahí, ¿no?, a que lo que estaba discutiéndose en la Suprema Corte de Justicia no fuera política, ese es otro asunto y esa es otra historia. Por más que me trate de convencer a mí mismo de lo contrario, resolver en el sentido que propone la propuesta sería, lo digo con todo respeto y exclusivamente en el fuero de mi propia persona, responder a una insensatez llevada irresponsablemente al texto supremo con otra insensatez equivalente, al forzar el ejercicio de una facultad que no me fue conferida en el conocimiento de una acción de inconstitucionalidad.